más común entre personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente a la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que comienza lentamente, afectando en primer lugar a las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Un problema relacionado es el deterioro cognitivo leve, que causa más problemas de memoria que los normales en personas de esa edad. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer van empeorando. Pueden llegar a no reconocer familiares, tener dificultades para hablar, leer, escribir y pueden llegar a olvidar acciones diarias como cepillarse los dientes. Posteriormente pueden volverse ansiosos, agresivos o deambular por su casa. Finalmente van a necesitar cuidados totales. Buenas tardes, doctora Plasencia. Como sabemos, usted es una profesional en el mundo de la salud y sobre todo en el área que queremos tocar hoy, que son las demencias y en concreto el Alzheimer. Ya tenemos una idea aproximada de lo que es esta enfermedad y sabemos que ahora mismo es un problema que afecta tanto a la población española como a la población mundial. ¿Podría explicarnos más o menos cuáles son las causas que provocan esta enfermedad? Sabemos que nuestra población anciana es la afectada y que además si hay personas en la familia que la han padecido antes, pues tienen más posibilidades de tenerla. Factores de riesgo, por lo tanto, edad y antecedentes. La edad, debido a que a partir de los 60 años va elevándose exponencialmente el el riesgo de tenerla, y antecedentes porque el 40% de los afectados presentan un familiar que anteriormente han tenido esta enfermedad. Vamos a tener dos teorías que nos explican este proceso. La primera se basa en un proceso neurodegenerativo capaz de dañar determinados grupos neuronales, entre los que vamos a tener el hipocampo, el cerebro enterobasal y el complejo amigdalar. La segunda teoría se va a basar en la secreción de proteínas beta-amiloide y tau que van a formar las placas seniles del cerebro y condicionan secundariamente el proceso de degeneración neuronal. Fundamentalmente hay una alteración en distintas proteínas que van a influir a la conformación del citoesqueleto celular y especialmente a los microtúbulos. Esto trae graves consecuencias para la neurona, que va a llevar a cabo de fallos en la sinapsis neuronal, ya que el impulso exoplásmico no va a ser el adecuado. Además de esto, el armazón neuronal queda derrumbado por la formación de ovillos neurofibrilares intracelulares, que va a ser el paso previo a la muerte neuronal. Una vez sabemos los factores que inducen la aparición de esta enfermedad, ¿cómo podría explicar las bases fisiológicas que llevan a esta patología? Para el diagnóstico de esta enfermedad hacen falta unas pruebas muy exhaustivas que van a incluir los antecedentes médicos detallados, una evaluación del estado mental, del humor, una examinación física y neurológica y además otras pruebas para descargar otras causas. Claro, porque no todos los problemas de memoria son Alzheimer. No, pueden haber otras enfermedades con síntomas parecidos que pueden ser perfectamente tratables. Principalmente, nuestra búsqueda ha sido mediante el buscador de Google que nos ha redirigido a diferentes webs como Medline y el Instituto Nacional de Estadística. En el buscador se introduce Alzheimer en España y este nos lleva a las diferentes webs que vamos a encontrar después. Por otra parte, si queríamos buscar algo más exacto como tasas o incidencias, directamente buscábamos la medida que necesitábamos seguida del lugar. Por ejemplo, incidencia de Alzheimer en el País Vasco. Algunas de las webs que hemos consultado son ortoweb.com, Medline, ceafa.es, sciencedirect.com, el Instituto Nacional de Estadística, Gobierno de España, periódicos como La Vanguardia y euskadi.eus. Ahora contactamos con Maite, epidemióloga del Instituto Nacional de Estadística, para consultar su opinión sobre este tema. ¿Qué nos tienes que decir sobre los datos estadísticos asociados a esta enfermedad? Pues buenas tardes. Yo voy a hablar del número de casos en España. Actualmente es de unos 800.000 personas afectadas con Alzheimer en el país. La posición ya en torno a otras demencias,
comparando ya con otras demencias, pues cabe resaltar que el 60-80% de los casos de demencia se corresponde pues, precisamente al Alzheimer. La comparación, en cuanto a comparación ya de incidencia, prevalencia entre España y Europa, pues vemos como hay un índice de prevalencia con un total de 8,5 por cada 1000 personas, ¿vale? Siendo mayores de 65 años entre 5,5 y un 5,8%, y en mayores de 70 años de un 8,5 a un 9,4%. Ya en cuanto a la incidencia de enfermedad de Alzheimer en España, en un 9,2 por 1000 personas año, las tasas según el sexo femenino de 12,7 personas por cada 1000 habitantes entre 65 y 79 años, y las tasas según el sexo masculino de 8,48 personas por cada 1000 habitantes entre también 65 y 79 años. En Europa la prevalencia fue de un 5,5%. Y si distinguimos ya por sexo, entre hombres y mujeres, pues fue de un 3,31% y un 7,13% respectivamente. Se encontró además una tendencia creciente por grupos de edad, en función del grupo de edad, pues entre 65 y 74 años, 75 y 84 años, y en más de 85 años la prevalencia fue de un 0,97% y el 7,66 y 22,53 respectivamente. En cuanto a la incidencia, también en Europa ya, pues fue de un 11,8 por 1000 personas año, y siendo mayores en los hombres y mujeres de 7,2 por 1000 personas año y 13,25 por 1000 personas año respectivamente. Por tanto, pues con igual también tendencia pues creciente con el aumento también de la edad. Los grupos de 65-74 años, de 75 a 84 años y una vez más de más de 85 años, la incidencia fue de 3,43 por 1000 personas año, 13,78 por 1000 personas año y 35,74 por 1000 personas año también respectivamente. Ahora pasaremos a hablar sobre la mortalidad y la morbilidad, tanto en Europa como en España. En cuanto a la morbilidad y la mortalidad en Europa, en el Alzheimer, sabemos que la demencia en general es un factor patológico que incrementa el riesgo de mortalidad en comparación con individuos sanos. Uno de los primeros estudios realizados en Suecia y publicado en 1999 determinó que el 14% de todas las muertes era atribuible a la demencia en una muestra comunitaria de mayores de 76 años tras controlar el efecto de las variables sociodemográficas. Cuando hablamos de morbilidad en España, como podemos ver en la gráfica, la morbilidad en España tuvo un ascenso realmente pronunciado entre los años 2002 y 2004, pasando de 2 casos por cada 100.000 aproximadamente hasta 16 casos por cada 100.000. Posteriormente, sigue aumentando la tasa de morbilidad, llegando a casi 25.000 por cada 100.000 en el año 2012. Si hablamos de mortalidad por el Alzheimer en la Unión Europea en el periodo de estudio, es decir, desde 2002 hasta 2012, se muestra una tendencia al alza, con un incremento de cerca de 40.000 personas en el año 2002 a cerca de 65.000 en el año 2012, lo que significa una tasa de crecimiento anual del 4,9%. El pico máximo se observó en 2011 con más de 76.000 personas. Cuando se estudió el número de muertes por enfermedad de Alzheimer en los distintos países, todos mostraron tendencias crecientes pronunciadas, excepto Letonia, donde se encontró una ligera tendencia descendente de un 2,5% aproximadamente. Si comparamos la mortalidad entre ambos sexos, vemos que el número de hombres y mujeres fallecidos por Alzheimer en la Unión Europea muestra una tendencia creciente en ambos casos, aunque más pronunciada en las mujeres que en los hombres. El número de mujeres fallecidas aumenta desde aproximadamente 27.000 en 2002 hasta 43.000 en 2012, lo que significa un crecimiento del 62,1%, mientras que el aumento de hombres fallecidos fue desde 13.000 en 2002 hasta 20.000 en 2012, con un crecimiento del 58,9%. En ambos casos se observó un pico del número de muertes en el año 2011. La morbilidad en la enfermedad del Alzheimer en la Unión Europea tuvo un carácter decreciente en el periodo 2002-2012, aunque fue leve y no significativo. Aún así,
Varios países registraron una tendencia creciente en la morbilidad hospitalaria, sobre todo Países Bajos, España y Polonia. Sin embargo, esto puede tener una explicación que sería la gran esperanza de vida que hay en dichos países, lo que hace que aumenten las enfermedades relacionadas con el efecto del envejecimiento. Volviendo a dicho descenso, la morbilidad mostró decrecimiento no significativo en ambos sexos, siendo entre las mujeres un descenso más pronunciado que entre los hombres, 0,8% frente a un 0,4% respectivamente. También se registraron descensos en ambos grupos de edad, más pronunciados en el grupo de edad de 50 a 69 años, con una bajada significativa de 1,5% en comparación con el grupo de edades mayores de 69 años, donde el descenso no fue significativo, fue de un 0,5%. Vale, pues ya hemos comentado la morbilidad y la mortalidad en Europa y ahora vamos a pasar a comentarla en España. En 2016 se produjeron en España alrededor de 418.000 muertes. La cardiopatía isquémica predominó con un 14,6% del total, el Alzheimer y otras demencias con un 13,6%, el ictus con un 7,1% y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con un 6,9% y el cáncer de pulmón con un 5%. Estas son las 5 principales causas específicas de muerte en España. En cuanto a las tasas específicas de mortalidad por sexo, tendríamos a las mujeres predominando con un 50,78 muertes por cada 100.000 al año y después tendríamos a los hombres con un 37,41 por cada 100.000 muertes al año. ¿Cómo podemos situar el Alzheimer en España dentro de todo el mundo? Pues bueno, España es uno de los países del mundo con mayor proporción de enfermos de demencia entre su población de 60 o más años, según un informe de la OECD, que recoge pues, datos de entre los años 2009 y 2010, y según este estudio, el 6,3% de los españoles mayores de 60 años pues, sufren algún grado de demencia. Solo Francia, pues, Italia se sitúan por delante de España en este ranking. La media de los países de la OECD es 8 décimas inferior a la española, que se sitúa en un 5,5%, y por encima de esta media pues, se sitúan también algunos de los países del norte de Europa como Suecia, Noruega, así como algunos de los principales motores económicos del mundo como Estados Unidos, como Japón, Alemania. Además que también tendríamos que tener en cuenta que España es uno de los países con una mayor esperanza de vida y esto podría ser un sesgo, ¿sabes? ¿Y podemos tener alguna previsión de lo que va a ser el Alzheimer en un futuro? Pues sí, con el gran crecimiento de la población anciana mundial, el número de enfermos de Alzheimer también pues, va a tener una tendencia creciente año tras año. En el año 2006, el número de pacientes con la enfermedad del Alzheimer era de unos 26,6 millones de enfermos en el mundo, y las predicciones apuntan que en el 2050 van a haber 131 millones, de los cuales el 16,51 millones van a ser europeos. Por lo tanto, se prevé un aumento del 87% en nuestra región europea. Después de haber hecho este estudio acerca del Alzheimer, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Lo primero es que encontramos nuevos factores de riesgo. Los factores de riesgo son los siguientes. El sexo, ya que al ser mujer, las probabilidades de tener Alzheimer, es decir, el riesgo relativo, aumentan casi el doble. Por otra parte, se ha reafirmado que la edad también es un factor de riesgo, ya que se observa que al aumentar la edad hay más posibilidades de que se manifieste. Se ha observado un crecimiento de la afectación de esta enfermedad a la sociedad debido a una mejora de las técnicas médicas que han aumentado la esperanza de vida. La genética se sabe que tiene una gran importancia con la aparición y el desarrollo de la demencia, en este caso pues del Alzheimer.
Por lo tanto, el envejecimiento saludable también es importante, siendo el tabaquismo, la obesidad, el exceso de alcohol y una mala alimentación o poco ejercicio, tanto físico como mental, factores de riesgo también a tener en cuenta. Por otra parte, encontramos diferentes factores que actuarían como factores de confusión y que pueden llevar a sesgos en la estadística realizada. Entre ellos vamos a encontrar, en primer lugar, la edad, ya que a la hora de hacer los estudios se comparan poblaciones que pueden tener una mayor o una menor esperanza de vida. En una población cuya esperanza de vida es mayor, es más probable encontrar enfermedades cuya incidencia aumente con la edad. De esta forma, la incidencia en países con mayor esperanza de vida probablemente será mayor. Por otra parte, el diagnóstico, ya que en poblaciones cuyo diagnóstico es más eficaz, encontramos más casos de Alzheimer. Y, en último lugar, el sexo. Cuando comparamos poblaciones en las que tenemos mujeres y hombres, no hacemos una comparación real, ya que sabemos que la enfermedad se da más en mujeres que en hombres.